Amigos de UTV, continuamos con nuestra programación de este día. En esta oportunidad vamos a conversar con el doctor Aquiles Salas. Él es el presidente de la Junta Directiva del Centro Médico de Caracas, además es el director de la Escuela de Medicina Luis Racetti de la Universidad Central de Venezuela, forma parte de la Fundación Alzheimer. Y a propósito de esta última dimensión de su amplísima trayectoria profesional, vamos a conversar porque el 21 del próximo mes de septiembre se estará, algunas personas dicen celebrando, otras conmemorando, en todo caso haciéndose pues como un alto en cuanto al trabajo, porque es el Día Mundial del Alzheimer y en función de eso queremos conversar. Doctor Salas, muchísimas gracias por aceptar esta invitación de UTV. No, muchísimas gracias, ¿verdad?, por esta oportunidad de poder hablar de un problema que cada día en nuestro país, como en el mundo entero, se hace más evidente, que es el problema de las demencias en general en las personas mayores y sobre todo la enfermedad de Alzheimer, que representa el 60 o 70% de las causas de esa demencia. Y ciertamente ya está comprobado que el Alzheimer ataca a las personas mayores, ¿o hay casos de Alzheimer en edades menos extendidas? Ambas cosas son verdades. La edad es el principal factor de riesgo. A mayor edad, mayor probabilidad de que esta enfermedad pueda ocurrir. Nosotros, igual que en el resto del mundo, demostramos aquí en Venezuela que a partir de los 65 años empieza una prevalencia cada vez mayor y que esta va desde un 2 o 3% de probabilidades entre los 65 y los 69 años hasta más del 25% de probabilidades por encima de los 80 años. Entonces, esas son la realidad en todo el mundo. Ahora, la segunda parte de la pregunta es verdad. ¿También en personas jóvenes se puede ver esta forma de enfermedades? Sí, tenemos casos y hay un porcentaje que se estima en el mundo entre 5 y 7% de personas por debajo de los 60 años con este problema. Ahora, doctor Salas, vamos a contextualizar. ¿Qué es el Alzheimer? ¿Por qué está catalogado como demencia? ¿Cuáles son esos síntomas iniciales que el entorno familiar debe advertir? ¿Por qué se llama Alzheimer? Correcto. Vayamos un poco a esos primeros niveles. Fíjese, la enfermedad de Alzheimer, como fue descrita hace un poco más de 100 años, unos 104 años. Alois Alzheimer, pues, un psiquiatra patólogo, digamos, alemán, presentó el primer caso y pues mostró patológicamente, no solo con los síntomas, sino en la autopsia del cerebro de esta persona, que había unos cambios particulares en áreas específicas del cerebro. Es decir, esto es una enfermedad que compromete el cerebro. Entonces, es una enfermedad que afecta básicamente las funciones intelectuales primordialmente, es decir, y compromete aspectos como memoria, lenguaje, capacidad de racionalizar, capacidad de ubicación, capacidades para planificar, y además de eso se acompaña de cambios conductuales y de comportamiento. Toda esta gama, ¿verdad?, es lo que el tiempo ha permitido enumerar como síntomas, que no es la enfermedad de Alzheimer solo, hay diferentes tipos. La demencia como tal, que ahora ha cambiado un poco con el nuevo DSM-5, que es un libro recién aparecido que clasifica los trastornos neuropsiquiátricos de una manera, ahora se denominan trastornos neuropsiquiátricos mayores. Entonces allí se ubican todas las enfermedades que causan estas demencias. El Alzheimer, la enfermedad de cuerpos de Lewy, la demencia vascular, porque hay lo que antes se llamaba demencia senil, hay una lista larga de causas, pero en general hay un consenso que alrededor del 60% o un poco más son por esta enfermedad, lo cual no se sabe realmente a esta altura del siglo XXI cuál es, digamos,
toda su esencia y disparo. Se conoce y hay propuestas de cómo comienza a ver en el cerebro los depósitos de una proteína anormal, denominada beta amiloide, que está con nosotros, nace con nosotros. Pero ¿Y qué hace? ¿Se reproduce? Se perturba su metabolismo y por fuerzas físico-químicas, que es lo que hace que todas las moléculas sean metabolizadas, se modifica y cambia su estructura y comienza a depositarse. Imaginemos, para ser un poco más coloquial, empieza a colocarse como gomitas de chicle, para decirlo así, y eso crea una reacción alrededor de la neurona y toda la parte histológica que soporta la neurona, las fibrillas, y eso por supuesto distorsiona todo el aparato, y eso ocurre en diversas áreas del cerebro, por lo tanto se debilitan o se perturban varias funciones. ¿Y hay etapas en el proceso del desarrollo de la enfermedad? Sí. ¿Cuáles serían esas primeras etapas que de alguna manera dan pie al entorno familiar para entender que están frente a la posibilidad de el Alzheimer con el familiar? La señal más común son la pérdida de memoria, los olvidos recurrentes que la persona muestra. Y esto, como tú bien lo dices, son los familiares los que más se dan cuenta. Puede ser, hay personas que sí. Y la forma más común es esa, los olvidos. Pero también hay algunos o simultáneamente, o algunos de primera instancia, algunos cambios de comportamiento y de conducta. Y eso también llama la atención. Por eso a veces la familia se confunde, ¿verdad? Y dice, bueno, mi papá ya tiene 70 y tantos años, tiene 80 años o más, es normal que no quiera salir, es normal que... No es normal. Hay que ver cuál es la razón, si eso es por algo realmente que pueda estar causando, o tiene comportamientos erróneos, o digamos cambios en su carácter habitual. O dificultad motora. La dificultad motora o la motricidad sí se compromete, por eso me decía, hay diferentes etapas. Nosotros hemos promovido desde hace ya casi de 20 años que estamos involucrados en esta parte, hemos promovido siempre que el diagnóstico debe hacerse lo más temprano posible. Precisamente por eso, y perdón que le interrumpa, doctor, valiéndome de su condición de geriatra, quisiera que nos contara cuáles son unos síntomas típicos, propios de la edad adulta, que no necesariamente están vinculados con el Alzheimer, pero que hay que conocer para no confundir y para no comenzar a actuar en función del me dijeron, porque ciertamente el me dijeron pues atenta muchas veces en cuanto a la relación con las personas mayores. Sí, o sea, sin duda alguna, a medida que envejecemos, por diferentes razones cambiamos patrones de vida. Es decir, nosotros, digamos, muchas veces pues esa separación familiar, esa, digamos, salida de los hijos, fallecimiento de parejas o etcétera, hacen que haya algunos cambios en el carácter de la persona mayor, normalmente. Pero cuando esa apatía, esa tendencia al aislamiento, es decir, bueno, ya este mundo pues lo circunscribo, no necesariamente eso es parte de la vejez, es algo debe estar ocurriendo. Muchas veces, pues, esos cambios de comportamiento, cambios en el lenguaje. Muchas veces, pues, la persona empieza, bueno, ¿cómo llamo, o cómo es que se llama esto donde guardamos los alimentos? La nevera, le dice alguien. Eso no es parte del envejecimiento. Puede ser que tú lo logres recordar más lentamente. Yo voy a poner o voy a guardar el yogur en la nevera, pero no es normal que tú digas, yo voy a guardar el yogur allí donde siempre guardamos todas las cosas. Ese tipo de parafrasia, de falta de fluidez en el lenguaje, o empieza la persona a cambiar. Entonces empieza a decir, bueno, mira, en el corotico en el sitio donde siempre metíamos los huevos, entonces la esposa o la nevera, así sí hay en la nevera, para poner algún ejemplo coloquial. Esa falta de fluidez en la expresión es un punto importante que debes tomar en cuenta. Es distinto el hablar más pausado
que acompaña, y a veces la voz un poco entrecortada que vemos en la persona a medida que envejece, el mismo tono cambia, pero la fluidez del lenguaje no tiene por qué comprometerse, porque se compromete la fluidez o bien porque pierde la capacidad de nominar, como es esto que le digo, o porque no viene o no completa la idea. Entonces, está expresando algo, pero no lo completa y alguien le ayuda o sencillamente se retrae y no dice la frase. Doctor Salas, hablamos entonces de que los olvidos y ese tema de discapacidades en cuanto a la fluidez en el lenguaje pueden ser, digamos, los primeros síntomas. Ahora, el desarrollo de la enfermedad pues comienza a mostrar otros niveles. ¿Cuáles serían esos siguientes niveles en cuanto al desarrollo ya del Alzheimer propiamente dicho? Sí, los pudiéramos catalogar como la progresiva pérdida de la independencia. Es decir, la persona independiente para hacer lo que llamamos nosotros, actividades básicas de vida diaria, es decir, bañarse solo, vestirse solo, moverse en su casa solo sin controlar los esfínteres, ese tipo, escoger su ropa y colocársela adecuadamente, son actividades básicas. Hay otras básicas instrumentales de la casa. La persona, la mamá que de repente ya no cocina, o esas labores pues que aunque la hacía hace poco tiempo, las deja de hacer, o pierde la sazón. ¿Cómo era la receta del pollo guisado? Y entonces no lo hace y necesita ayuda, necesita estímulo o compañía para que lo haga. Estas son etapas donde la persona pues va perdiendo su independencia, o era capaz de ir al automercado y hacer su lista completa, pero a veces ahora o no hace la lista, o si la hace no trae la persona del abasto lo que hacía, o pierde la capacidad de cálculo. Oye, mira, la libreta de ahorro, mira, a mí me está pasando algo, porque la verdad es que o empieza a tener temores porque no comprende la operación del cálculo de retirar un dinero o de pagar algo. Son algunas de las funciones, por eso son intelectuales superiores, que son parte de nuestro aprendizaje y que se van perdiendo. Doctor, y cuando ya se llega a lo que comentan muchos familiares de pacientes con Alzheimer, cuando se llega al tema de la violencia, de ese cambio conductual que una persona absolutamente irascible, muy violenta, ¿ese ya es un nivel ya Sí. del último escaño o todavía faltan más? Mira, puede ser etapas medianas o avanzadas. Excepcionalmente son etapas iniciales, pero pueden ocurrir, porque también depende de dónde son el mayor número de lesiones en el cerebro de la persona. Es decir, el lóbulo frontal que nos controla las emociones, puede estar afectado. Por eso hay un tipo de demencia que se llama demencia del lóbulo frontal o frontotemporal, porque allí está involucrado nuestra contención, nuestro aprendizaje de no agredir, aunque tengamos una personalidad regia o un carácter fuerte, pero no ofendemos, ni gritamos, ni tampoco agredimos, ¿verdad? Si se afecta esa área de control, de contención, que lo hemos aprendido en el curso de nuestro desarrollo sociológico, ¿verdad? Y de interacción social, pues agredimos y expresamos y somos poco tolerantes. Allí al principio me preguntaba, la persona a medida que envejece sí se hace menos tolerante, pero dentro de un marco de contención. La persona, a pesar de que tolera menos a un familiar, a un amigo o a un extraño, no agrede ni verbalmente ni tampoco de una manera física. Pero cuando se pierde esa contención, puede ocurrir la agresión verbal, la poca aceptación de alguna corrección de algo que tú le digas con el mayor amor del mundo, con el mayor afecto, porque se pierde esa capacidad de contención. Entonces no hay que confundir a la persona mayor, que tiene una personalidad regia, que se le hace más acentuada a medida que envejece, pero que no tiene unas conductas más allá de lo tolerable, con la persona pues que sí los tiene, que es una persona ya
con una enfermedad. Entonces, estos trastornos de comportamiento y de conductuales que acompañan al Alzheimer son en su mayoría en etapas medianas y más avanzadas, pero pueden ser parte en algún grupo de pacientes de síntomas iniciales. Doctor, antes de ir a la planificación por el Día Mundial del Alzheimer del próximo 21 de septiembre, quisiera preguntarle entonces, conocidas ya de alguna manera las fases, ¿cómo se trata? Es decir, sí, ¿qué es lo que hay que hacer en la medida que uno se descubre o se advierte o se piensa que puede haber un caso de Alzheimer y luego cuando ya la enfermedad pues está en avance, bueno, hay medicamento para eso, hay terapia, hay formas de prevención? Decíamos que íbamos a hablar un poco en términos coloquiales. Mucha gente dice, no, yo estoy haciendo un crucigrama, estoy haciendo un sudoku, estoy cocinando y apunto la receta porque no quiero que me dé Alzheimer. Es decir, ciertamente... Quiero ayudar a mi memoria. Quiero ayudar a mi memoria. Entonces, quisiera que nos ayudaran usted en ese caso de cómo tratar. Magnífico, sí. En primer lugar, yo creo que el paso inicial en esto es realmente tener un diagnóstico adecuado. Yo creo que el no considerar el problema es tan dañino como hacer un diagnóstico erróneo o en una etapa donde no se pueda intervenir. Yo creo que siempre debe ser por parte de la familia, que es quien realmente toma el paso inicial. El paso inicial excepcionalmente lo toma la propia persona. Por lo tanto, la familia, los amigos, son un punto primordial en el diagnóstico de cualquier trastorno de demencia, llámese Alzheimer o alguno de sus tipos. Es ellos los que notan pues estos olvidos consecuentes, estos cambios en el comportamiento, esta incapacidad para llenar el informe que estaba llenando, etcétera. Cambios, como decíamos desde el comienzo, en su actividad intelectual diaria. O que bueno, mira, siempre nos reuníamos para comentar el libro del mes y resulta que ahora no lee. Pérdida de hábitos, ¿verdad? Que es importante, de vida diaria, de desarrollo social. Esos son puntos que deben ser llevados para la búsqueda. Tiene que haber sitios de diagnóstico para este problema. Tenemos médicos entrenados, psicólogos. Esto es un diagnóstico multidisciplinario. Ningún médico solo debe hacer este diagnóstico. Y dentro de los médicos debe también haber, habitualmente estos pacientes consultan al internista, al geriatra, al neurólogo o al psiquiatra. Pero todo médico que vea una persona mayor puede ser, digamos, o puede conducir o ayudar en llevarlo a un diagnóstico. Necesita un diagnóstico que es un protocolo de trabajo, donde hay una recolección de datos de la persona y de la familia o acompañante, estudios de imágenes, que hasta el momento pues en Venezuela tenemos imágenes de tipo resonancia. También pues hay un profesional ultramente bien preparado en nuestro país que son los psicólogos clínicos, preparados en hacer evaluaciones de habilidades o destrezas que llamamos nosotros pruebas de memoria o evaluaciones neuropsicológicas que nos dan una magnitud del problema y la existencia en las diferentes áreas del cerebro. Y también exámenes de sangre que ayudan a ver factores de riesgo, porque realmente hay factores de riesgo. Cuando un examen de sangre puede determinar si la persona tiene Alzheimer o no. Y la historia clínica. Ayuda, pues, en todo caso. Ayuda. Nosotros realmente en este momento no hay un examen, digamos, discriminativo, es decir, que te diga, digamos, con un examen de sangre o de saliva o de líquido cefalorraquídeo, si está en presencia de un Alzheimer o alguna de sus formas. No lo hay en forma clínica dispersa, porque el método de punzar la columna para sacar líquido cefalorraquídeo y medir ahí ciertas sustancias no es práctico para la práctica diaria de un diagnóstico. Se están buscando pruebas en saliva, en sangre, líquidos fácilmente obtenibles, ¿verdad? Pero eso tiene que venir. Igualmente, desde el punto de vista de imágenes, hay algunas imágenes que nos ayudan, porque es la reunión de criterios clínicos, neuropsicológicos
y de laboratorio o de imágenes, lo que nos lleva a decirle a una persona que usted tiene este problema. Pero doctor, no solamente el problema, que ahí vamos para el tratamiento. Okay. Lo más importante es la gradación de ese problema. ¿En qué momento de la enfermedad estamos? Porque sí hay intervenciones terapéuticas, hay intervenciones no farmacológicas y hay intervenciones farmacológicas que ayudan a que este ciclo de transición desde la no dependencia hasta la dependencia sea un tránsito menos doloroso para el paciente y para la familia sobre todo. ¿Cuáles son las prácticas no farmacológicas? No farmacológicas. Es muy importante, las recomendaciones y la educación de la familia es primordial. La familia tiene que adaptarse a estos cambios, digamos, porque la persona necesita un ambiente acogedor, que comprenda que esta falla no es ni simulación, ni tampoco son rechazo a la familia, que son las reacciones que pueden ocurrir. Hay que comprender que hay unas fallas en la memoria o en los comportamientos, para poner los dos grandes grupos de síntomas. Y allí también, cuando tenemos un diagnóstico en etapas leves a moderadas, hay la estimulación cognitiva. La estimulación cognitiva, que podemos nosotros dar algunas recomendaciones, también en la red siempre hay recomendaciones, como tú decías, hacer ejercicios dirigidos. A veces jugar una sopa de letras parece muy sencillo, pero lo más importante es que te ayuda a estar, digamos, atento a algo. Concentrado. O a la persona pues que juega dominó, estimularlo que lo haga, o juegos de mesa y diversas cantidades de estímulos cognitivos. Pero también hay algunos dirigidos que hacen pues los neuropsicólogos, los psicólogos clínicos, recomiendan pues algunos tipos de labores y que son efectivas. Son efectivas, le repito, junto con las intervenciones terapéuticas, para que el tránsito de dependencia o de independencia a la dependencia sea gradual, porque esta enfermedad progresa. Y es absolutamente progresiva, no hay manera de frenarla. En este momento no hay una manera que decir nosotros al paciente y a la familia se detiene. Se modifica el curso de la enfermedad cuando tenemos alineados a la familia, la estimulación cognitiva y el tratamiento farmacológico. Doctor Salas, ya prácticamente estamos por concluir esta conversación, pero nos gustaría conocer si a través de la Fundación Alzheimer o a través de la diversidad de profesionales que se dedican al estudio de este tipo de enfermedades, ¿hay alguna planificación, programa, actividades de cara al día 21 de septiembre, Día Mundial del Alzheimer? Sí, bueno, mira, siempre hay, permanentemente, hay sobre todo actividades dirigidas a la familia, a los cuidadores, que es la nominación realmente. Que generalmente, y sabemos pues que el cuidador sigue siendo la familia el que tiene un rol primordial. ¿Hay componentes hereditarios en esto? ¿Quien haya tenido Alzheimer o familiares con Alzheimer en su casa? Hay alguna relación, pero no es predominante. Y es importante esto para la audiencia, porque realmente hay mucho temor cuando tú convives con un paciente. Pero no hay una norma de una en todo caso, dominancia. ¿no se contagia? No, contagio no absoluto. Es una enfermedad que está clasificada como las no comunicables o no transmisibles, como la diabetes, la hipertensión, las cardiopatías, el cáncer. Son la clasificación de enfermedades no transmisibles, aunque haya en algunas de las que he mencionado alguna relación genética, no son transmisibles. Al lado están las enfermedades comunicables o transmisibles, que son las infectocontagiosas, básicamente. Esta enfermedad, la enfermedad de Alzheimer, es la enfermedad emergente número 1 en el mundo, como fue reconocido dentro de las enfermedades no comunicables, tanto por la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud, el año 2012, como la misma Organización de las Naciones Unidas en una de sus sesiones. Y hay ahora, pues en septiembre, la Organización Panamericana de la Salud, que es la que en las Américas, desde Canadá hasta Argentina, tiene que ver con las políticas de salud de los diferentes estados. Y pues hay una discusión en este mes
de septiembre de un plan de acción para las demencias en las Américas. Yo estuve en la ciudad de Washington en el mes de julio, invitado pues junto con otros 2 expertos de América y otros de Estados Unidos y de Europa, preparando este papel que va a ser discutido por los ministros de salud o directores de salud o secretarios de salud desde Canadá hasta Argentina el próximo mes de septiembre, lo cual es un privilegio, pero esto es el producto de las investigaciones que se han venido haciendo en este lado del continente a través de grupos de investigadores como el 1066 que yo dirijo en Caracas, o el que se ha hecho también allá en Maracaibo por la doctora Maestre, y así en diferentes países se ha ido recopilando información sobre la magnitud del problema. Eso es lo que nos permite a nosotros decir en este momento que en Venezuela hay cerca de 120.000 familias conviviendo con este problema. ¿Por qué? Por las cifras, la prevalencia que conocemos. Esto quiere decir pues que al haber alrededor de 120.000 familias, si esto lo multiplicamos por un promedio de 4 integrantes por familia, el problema lo están sufriendo un número considerable de venezolanos. Por eso, a través de todos los medios, siempre invocamos que el Estado es el primer interesado y debe ser en el diseño de políticas para un plan de acción como se ha hecho para la tuberculosis o para el cáncer o para esta enfermedad que es emergente y que representa un problema importante, también necesita un plan de acción, en este caso en Venezuela. Y tengo que expresarlo. En esa reunión pues conocimos en Perú, en México y en Costa Rica están los estados, pues los gobiernos de cada uno de estos países mencionados, desarrollando un plan de acción de las demencias, de Alzheimer y otras en sus respectivos países. Y nosotros, como venezolanos, también tenemos que invocar esta necesidad. Ojalá que quienes acudan por parte del gobierno venezolano a estas reuniones, a estas asambleas en las que se van a dictar pautas de tratamiento, de acción respecto a este tema tan grave, hablamos de 600.000 como mínimo venezolanos afectados por la enfermedad, pues bueno, traigan esas ideas y intenten diseñar una política, digamos, acorde con la cuando hablamos magnitud. de 600.000 familias, hablamos pues, digamos... 600.000 venezolanos, hablamos de 120.000 familias. 120.000 familias, correcto. Como parte de esa familia se suma. Y el problema está allí, pero el problema es que en los próximos 20 años va a haber una multiplicación de esto, porque la enfermedad es progresiva en cuanto al número, porque está asociado a los envejecimientos de los países respectivos. Gracias, doctor Salas, muchísimas gracias por habernos acompañado en EUTV. Hay unos cuantos temas que quedaron pendientes para tocar con usted en su condición de, por ejemplo, presidente de la Junta Directiva del Centro Médico de Caracas, en función de todo lo que tiene que ver con costos, controles, aplicabilidad de esos controles, manejo con las aseguradoras, pero ya tendremos oportunidad. Estoy a su orden, con el mayor gusto y muchas gracias. Amigos de EUTV, nosotros hacemos una pausa y enseguida volvemos con mucho más.